Bueno, normalmente cuando sale el tema de, no sé, los sistemas de seguridad, la mente humana tiende a proyectar imágenes súper similares. Sí, totalmente. Pensamos en muros altísimos de hormigón o cerraduras complejas. Exacto. O las típicas cámaras de vigilancia, ¿sabes? Con la lucecita roja parpadeando en la esquina. O biometría, claro. Cosas muy modernas. Eso es. Todo es sumamente visual, rígido, muy físico. Todo ese diseño arquitectónico tiene un propósito inamovible, que es mantener lo malo fuera y crear una frontera, pues eso, estricta y blindada. Y fíjate que esa concepción arquitectónica revela muchísimo sobre cómo entendemos la vulnerabilidad. O sea, buscamos una barrera tangible que nos dé un sistema binario muy reconfortante. ¿Estás dentro y a salvo o estás fuera y expuesto? Ya es como una falsa sensación de control absoluto, ¿verdad? Tal cual. Una claridad visual que nos tranquiliza. Y es fascinante cómo los textos antiguos de repente rompen ese esquema por completo. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un pasaje que desafía esa idea estática de pertenencia. Y para situarnos, las coordenadas exactas de la exploración de hoy corresponden al domingo 26 de abril de 2026. El cuarto domingo de Pascua, si no me equivoco. Exacto. Y el texto es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Un pasaje que, mucha gente despacha rapidísimo, en plan, sí, la típica y apacible escena rural. La postalita de los rebaños pastando, ¿no? Eso es, las colinas de Galilea, el sol de primavera. Pero cuando rascas un poco, este texto es en realidad el escenario de un choque radical de intenciones. Madre mía, suena intenso. Lo es. Es el contraste definitivo entre la vida en su máxima expresión y la destrucción total. Bueno, pues para preparar la exploración de hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes interesantísimas. El texto original, por supuesto, pero también hemos cruzado todo esto con investigaciones sobre arquitectura agrícola en la Judea del siglo I, notas sociopolíticas y análisis teológicos actuales. Muchísima información para contextualizar. Claro, porque queremos comprender de verdad qué es lo que diferencia a un pastor de un ladrón, más allá del cliché de siempre. Así que, vale, vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo histórico? Pues el punto de partida más sólido es no dar por sentada la imagen mental del redil. Tenemos que examinar cómo era la infraestructura del siglo I. Vale. Los primeros 5 versículos establecen las reglas de quién tiene acceso legítimo. El texto menciona a quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por otra parte. Que ya de por sí suena a allanamiento, claro. Exacto. Y para entender el peso de esto, hay que visualizar que un redil en aquella época, sobre todo en los pueblos, no era un establo privado. Era a menudo un patio comunal. O sea, varias personas juntas. Sí, un espacio rodeado por muros de piedra, a veces rematados con espinos, para frenar a los lobos, y ahí varias familias dejaban a sus rebaños mezclados durante la noche. Qué curioso. Todo bajo la supervisión de un solo guarda, un portero. Fíjate, esa imagen comunal cambia bastante la perspectiva. Porque el texto es tajante. O sea, quien trepa ese muro de piedra es directamente un ladrón y un salteador. Sin medias tintas. Claro. Y el que entra por la puerta, en cambio, es el pastor, a quien el portero le abre sin problema. Es una cuestión puramente de credenciales transparentes. Y lo que resulta fascinante de esto es el subtexto sociopolítico que nos revelan los historiadores. En el siglo I, ladrones y salteadores no era solo una referencia a criminales que robaban ovejas. ¿Ah, no? ¿A qué se referían? Era una terminología que apuntaba directamente a la élite corrupta, líderes religiosos o políticos que explotaban a la población, o incluso a estos falsos mesías que arrastraban a la gente a rebeliones suicidas contra Roma. Madre mía, o sea, era una crítica política encubierta. Totalmente. El ladrón recurre a escalar a escondidas porque no tiene autoridad legítima. El pastor, en cambio, no fuerza nada. El sistema lo reconoce y entra por la puerta a plena luz del día. Ya. Y una vez dentro de ese patio comunal, que recordemos que está lleno de ovejas de distintas familias, todas mezcladas, ocurre algo mecánicamente brillante. El tema de la voz. Exacto. Las notas destacan que el pastor llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca, y ellas les siguen porque conocen su voz. Es alucinante. Y si pensamos en el cerebro humano ante algo parecido, es como estar en una sala enorme en medio de una convención, ¿sabes? Un ruido ensordecedor, cientos de personas hablando. Un caos acústico total. Eso es. Pero si de repente, desde el otro lado de la sala, un ser querido pronuncia tu nombre,
tu cerebro aísla esa frecuencia al instante. O sea, reconoces el timbre por encima de todo. Claro, es que es un mecanismo evolutivo brutal. El filtro selectivo de la familiaridad absoluta es discernir la señal correcta dentro del ruido. Y aquí, repasando a las fuentes, me surge una duda. Si el texto nos describe elementos superfísicos, muros, puertas, gente trepando por ellos, ¿por qué el énfasis de la seguridad recae de forma absoluta en el oído? Buena pregunta. O sea, todo gira en torno a escuchar un tono. ¿Por qué se pone el peso del liderazgo en el oído y no sé, en el aspecto visual o en lo fuerte que es el pastor? Pues la respuesta está en la naturaleza de la relación. A ver, el reconocimiento visual engaña muchísimo. Cualquiera puede ver a un extraño de lejos o confundir una silueta si hay poca luz, ¿verdad? Ya, eso es cierto. Pero la voz, el hecho de ser llamado por tu propio nombre y reconocer el timbre exacto, eso implica historia. Implica tiempo, claro. Exacto, tiempo compartido, convivencia. El ladrón opera desde el anonimato, trepando en la oscuridad, porque si habla, su voz le delata al instante como un extraño. El pastor usa su voz porque es una credencial innegable de intimidad. Qué bonito eso. Y además, las fuentes hacen mucho hincapié en la falta de coacción en este modelo. O sea, el pastor no entra gritando o dando palos a los animales por detrás. Como harían para llevarlas al matadero, sí. Tal cual. El texto dice que va delante de ellas y ellas le siguen. Es un liderazgo que atrae porque hay confianza, no empuja usando el terror. Esa distinción es vital, Muestra un modelo de autoridad basado en dar ejemplo y en cuidar. El pastor asume el riesgo. Va el primero explorando el camino para que el rebaño pise seguro. Y la reacción al no escuchar esa voz es drástica. El texto dice que al extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Es instinto de supervivencia puro. Exacto. No hay curiosidad ni medias tintas. El silencio de lo que no es familiar es una amenaza mortal. Y fíjate qué irónico, porque en el versículo 6 vemos que la audiencia que escuchaba a Jesús hizo exactamente lo mismo. ¿Huyeron de la comprensión? ¿No? Literalmente. El texto admite que no entendieron qué les decía. Su mente, de alguna forma, huyó ante una enseñanza que no supieron descifrar. Es un paralelismo narrativo tremendo. Estaban tan metidos en sus propios esquemas de poder que no pudieron decodificar la metáfora del pastor. Ya, y esa incomprensión fuerza un giro radical en el discurso. Jesús redefine la metáfora por completo y dice, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Pasa de entrar por la puerta a ser la puerta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, literariamente hablando, suena a metáfora mixta un poco torpe. A ver, suena incompatible, sí. Es como decir, hola, soy el guía turístico, pero a la vez soy la puerta de madera del museo. O sea, si eres el pastor, te mueves. Si eres una puerta, eres un objeto inanimado pegado a una pared. ¿Cómo reconcilian esto los historiadores sin que parezca un fallo en la historia? Pastoreo nómada, la contradicción desaparece por completo. Ah, sí. Sí, y surge una imagen brutal. Cuando los pastores estaban en campo abierto buscando pastos, no en el pueblo, construían rediles improvisados. Vale, apilando piedras, me imagino. Exacto, o ramas formando un círculo. Pero dejaban un hueco pequeño para que entraran las ovejas. Y ese redil, claro, no tenía una puerta de madera con bisagras ni una cerradura. No había infraestructura física para cerrar. Ninguna. Así que cuando caía la noche, el pastor literalmente se acostaba a dormir cruzado en ese hueco. ¡Ostras! Su propio cuerpo bloqueaba la entrada. Él se convertía de forma biológica y literal en la puerta. Si un lobo quería entrar, tenía que pasar por encima de él. ¡Madre mía! Eso cambia la lectura de manera espectacular, claro. Totalmente. Ya no es una metáfora torpe, es una declaración de vulnerabilidad asumida increíble. Decir yo soy la puerta significa que el lobo tiene que matarme a mí antes de tocar a una sola oveja. Es una garantía de seguridad basada en el sacrificio personal, no en poner muros gruesos. Y esa es la clave teológica del pasaje. Al declararse la puerta viva, invalida cualquier otro método. Por eso dice que todos los que vinieron antes son ladrones. Eso es. Cualquier líder que exija lealtad pero no esté dispuesto a poner su vida en el umbral es ilegítimo. El pastor puerta es el filtro absoluto. Y teniendo clara esa mecánica, las fuentes nos señalan otro detalle fascinante. El versículo 9 añade una promesa. Dice, si alguno entra por mí, se salvará, y entrará y saldrá y encontrará pastos. Esa es la clave.
Entrar y salir. Rompe con la idea de seguridad arquitectónica del principio. No se trata de meterse en un búnker y tirar la llave. Claro, porque un búnker seguro acaba siendo una tumba si te quedas sin comida. Aquí propone un refugio plenamente operativo. Entras para acobijarte del depredador de noche, pero sales seguro de día por pastos. Es el equilibrio perfecto. Si te quedas eternamente encerrado por miedo a los lobos, te mueres de hambre. La seguridad real es libertad de movimiento avalada por un líder que protege. Y esa libertad choca de frente con el final del pasaje. El versículo 10 cristaliza el choque de intenciones. Sí. El texto presenta al ladrón con una crudeza tremenda. Dice que no viene sino para robar, matar y destruir. Es una escalada de atrocidades, ¿eh? Robar, matar y destruir. Es la economía de la extracción pura y dura. Robas propiedad, matas la vida individual y destruir es dejar un páramo donde antes había un ecosistema. El ladrón no gestiona ni cuida, solo consume. Y el contraste con Jesús es demoledor porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué significa todo esto de la vida en abundancia? Porque los análisis sociológicos actuales dejan claro que tendemos a malinterpretar este concepto, pero muchísimo. Ya, lo filtramos por nuestra mentalidad de hoy. Exacto. Hoy preguntas qué es una vida abundante y la gente piensa en materialismo y cero dolor. Riqueza, estatus, cero estrés. Una vida de escaparate. Esto plantea una pregunta crucial. Si metemos esa visión consumista en el texto, lo destrozamos. Totalmente. Porque el relato no elimina el peligro. Sigue habiendo ladrones y lobos. El entorno sigue siendo hostil. Así que la abundancia no es la promesa de una pradera sin depredadores. Y la ecología del pastoreo lo explica muy bien. Una oveja es un animal presa. No tiene garras, se estresa fácil. Si se asusta, deja de comer y su sistema colapsa. Tal cual. Entonces, abundancia para el rebaño no es tener un silo lleno de grano para no salir nunca de casa. Significa algo más profundo. Significa confiar plenamente en la provisión. Es prosperar y desarrollarse en un entorno que sigue siendo peligroso, pero con la certeza de que el guardián de la puerta asegura tu supervivencia. Es pasar del pánico y la escasez a la vitalidad plena. Florecer a pesar del lobo. Exacto, porque el umbral está vigilado por alguien dispuesto a dar la vida. Y eso subraya la responsabilidad de decidir a quién escuchamos. Las ovejas sobreviven por su capacidad de discernir voces, no por ser fuertes. Es una analogía con una precisión quirúrgica hoy en día, porque no tenemos rediles de piedra en las ciudades, pero el entorno digital es abrumadoramente ruidoso. Hay demasiadas voces compitiendo. Y de manera súper agresiva, ¿ve? Exigen nuestro tiempo, prometen atajos, te dicen qué temer y a quién odiar. Voces que operan con la lógica del ladrón. Quieren consumir tu atención y tu paz mental para su propio beneficio económico o ideológico. Lo cual nos deja un pensamiento provocativo muy interesante para quienes nos escuchan hoy. En medio de este caos acústico, ¿qué voces específicas estamos permitiendo que nos guíen? Una buena pregunta, ¿sí? ¿Nos llevan hacia pastos de confianza? ¿O son voces de extraños que poco a poco nos roban la tranquilidad y nos agotan la energía? Hacer esa distinción es fundamental para recuperar la soberanía sobre nuestra propia mente. Completamente de acuerdo. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda en las fuentes, queremos ofrecer la breve oración conclusiva que resume perfectamente este pasaje. Adelante. Señor Jesús, tú que eres la puerta y el buen pastor. Concédenos la gracia de afinar nuestro oído para reconocer tu voz por encima de todas las demás. Ayúdanos a rechazar a quienes vienen a robar nuestra paz y guíanos siempre hacia esos pastos donde podemos encontrar esa vida plena y abundante que nos has prometido. Amén. Amén. Pues ha sido un viaje súper revelador por estos textos antiguos. Esperamos que este análisis arroje luz nueva sobre cosas que parecían simples metáforas. Muchas gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima exploración para seguir cruzando fuentes y descubriendo grandes ideas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.